Welcome. Bienvenidos, hoş geldiniz. Willkommen. Muy buenas tardes a todos. Bueno, a todas. Yo creo que la mayoría hoy es público femenino. Muchas gracias por participar en nuestra última ruta antes de la pausa del verano. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a abrir nuevas puertas hacia aspectos que yo creo que son sorprendentes. Buenas tardes, Ana. ¿Qué países tenemos representados hoy? Ya sé que Alemania, Suiza y Viena, pero ¿qué orígenes tenemos representados por aquí? ¿De dónde sois parte del público? Hoy podemos hacerlo bastante. Perú, muy bien. México, Colombia. Ay, perfecto, pues va a ser súper interesante, yo creo. España, ¿qué zona de España, Araceli? Bueno, me parece que te conectabas desde Madrid, Paraguay. Tenemos por aquí también. Madrid, ¿vale? Sí. Ya llevas varios días dándonos envidia conectándote desde Madrid. Ok. Bueno, pues nuestra última ruta va a estar centrada en las profesiones perdidas, como sabéis. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, a Eugenio. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Eugenio Monesma. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para compartir estos momentos con nosotros. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Os he de comentar que Eugenio enseguida dijo que sí, que naturalmente que sí, que estaría encantado de compartir sus experiencias y un poquito su trayectoria con los profesores de español. Y es una persona muy, muy interesante. Porque, bueno, para mí, el nombre Eugenio Monesma, pues para mí me recuerda a mi tierra, ¿no? O sea, yo si me dicen Eugenio Monesma, yo digo Huesca, ¿no? Pero muchos de vosotros del público ni siquiera sabréis dónde está situado Huesca. ¿Cómo definiríamos, Eugenio? ¿Cómo definiríamos Huesca en un par de palabras? Bueno, antiguamente se definía debajo de Jaca, porque a Jaca todo el mundo lo conocía por aquellos juegos, aquellas olimpiadas de invierno de esquí y demás. Bueno, pues está debajo de Jaca, a 100 kilómetros por debajo de Jaca al sur y, bueno, unos 100 kilómetros al sur de los Pirineos. Muy bien. Pues ya sabéis, Huesca está por debajo de Jaca. Comentaos que la grabación, o sea, la charla de hoy no va a ser diferida en directo en Facebook. Hemos decidido grabarla y luego colgarla en Facebook. Entonces, todos los comentarios que hagáis saldrán reflejados, pero saldrán anonimizados, o sea, sin el nombre de las personas que hacen el comentario. Y ya sabéis que estas charlas viven sobre todo y se nutren sobre todo de vuestras preguntas. Bueno, yo os comento cómo pensé en invitar a Eugenio. El tema de las profesiones lo tratamos aquí, por ejemplo, yo, y luego no os voy a mostrar ninguna didactización porque creo que tenemos hoy un tema muy, muy interesante que da mucho de sí. Pero, por ejemplo, antes de empezar, aquí os muestro un pequeño artículo de Estudiantes B1 donde pone de profesión, es el capítulo del mundo laboral, el mundo laboral, el tema 17 del B1, de profesión, influenza, perdona como has dicho, es el título, ¿no? Influenza. Y entonces yo un día leyendo así en Facebook aparece un vídeo, o sea, no un vídeo, no, un artículo de periódico del País, en el que veo a Eugenio Monesma, en el que dice el artículo que es uno de los youtubers actualmente más importante, ¿no? Y os vamos a explicar un poquito a lo largo de hoy por qué se ha convertido en un youtuber, naturalmente sin sentido comercial y sin querer convertirse en un youtuber de éxito,
¿Por qué ha sido así? Eugenio Monesma es un productor cinematográfico muy centrado en todo lo que tiene que ver con etnografía, costumbres, oficios perdidos, y como director de cine, pues yo he leído que pertenece a la Real Academia de San Luis. Y yo la verdad es que aquí estoy un poquito perdida. ¿Qué es eso de la Real Academia de San Luis? Bien, la Real Academia de San Luis es una Real Academia que la fundó Carlos IV en ese momento con la Sociedad Económica de Amigos del País. Estamos hablando del año 1792. Su funcionalidad, dijéramos, es aglutinar todas las artes que en ese momento había y en las que actualmente se consideran artes, porque, por ejemplo, el tema de la fotografía y el audiovisual en aquellos tiempos, por supuesto, no se consideraban artes y, sin embargo, hoy día sí. Yo formo parte del grupo de las artes audiovisuales, como fotografía y como vídeo. Luego, por supuesto, están la danza, la música, la pintura, en fin, todas las artes que conocemos. Muy bien. Y cuéntanos un poquito de ti para que te conozcamos. ¿Qué tipo de producciones como productor? Porque es tu oficio, ¿no? Es tu profesión, bien, producir documentales. ¿Qué producciones has hecho? Bueno, son 40 años de producir documentales, 42, en total llevo en este momento unos 3.200 documentales registrados, pero bueno, todo empieza un poco, si quieres que os cuente un poco cómo comienza la historia. Esto comienza pues en aquella época de los años 80 con una cámara de Super 8, era yo un asiduo espectador de un festival de cine que casualmente se celebra esta semana aquí en Huesca, un festival de cine que se llamaba de Films Cortos Ciudad de Huesca, y yo con mi cámara de Super 8 pues me creí capaz en algún momento de hacer algún corto y empecé haciendo cortos de animación con temática pacifista, contenido antibelicista, y fueron los dos primeros años, en los años 79 y 80. Y luego ya el 81 fue cuando me vinculé al Instituto Aragonés de Antropología con Ángel Gari y Manuel Benito, y es cuando iniciamos cuando cambié mi sentido del contenido de los documentales y me dediqué a hacer documentales etnográficos, es decir, a recoger todas aquellas tradiciones que en esos años veíamos que se estaban perdiendo y que todavía se podían recoger. Entonces fue un proceso de ir recuperando esos viejos oficios. Principalmente también me fui introduciendo en temas de etnografía y antropología, me fui documentando, por supuesto, a lo largo de los años. Estuve en congresos, estuve en contacto con antropólogos y etnógrafos, en fin, y eso me sirvió para aumentar mi visión de las posibilidades de recoger en documentales todas estas actividades que han formado parte de la cultura popular. ¿Y hay alguna fecha así o algún documental muy decisivo que te haya... Como se te entrecorta un poco, pero te he entendido la pregunta y te la respondo bien. Hay un momento muy importante, porque yo venía recogiendo en los primeros 80, venía recogiendo documentales de oficios, pero hubo un momento muy importante en el que recogimos un oficio bastante difícil de conseguir, que era el de los navateros. Los navateros eran unas personas, navateros, almadieros, rayers, que los llaman en Cataluña, que eran unas personas que descendían, montaban unas grandes balsas hechas con los troncos que cortaban, y esas balsas las bajaban por el río hacia la tierra llana, desde la montaña hasta la tierra llana. Entonces coincidió que en el Instituto Aragonés de Antropología, ¿perdón? No sé si me oís a mí, ¿estoy perdiendo yo la conexión? Vale. Entonces hubo en el Instituto Aragonés de Antropología, Ángel Gari propuso para un trabajo que estaba realizando Severino Pallaruelo, que era recuperar ese oficio, recoger, documentarse,
la posibilidad de hacer un descenso de navatas, es decir, hablar con la gente mayor que había hecho ese trabajo, y entonces nos decidimos a hacer un descenso de navatas con ellos. Había que conseguir el dinero, por supuesto, nos facilitó, dijéramos, Forestales nos facilitó la madera, y los viejos navateros, digo viejos es que se me ha bloqueado un momento. Positivo, estoy aquí, no se me corta. Se decidieron a montar esas navatas. Entonces fue un proceso de muchos días y de montar todas las navatas, hasta que llegó el momento del domingo del descenso. Y ese día pues grabamos el documental. Ese fue el momento de bastante cambio en mi trayectoria, porque fue un documental que llevamos a festivales en Palermo, por ejemplo, de cine antropológico, donde obtuvo premio, y ya a partir de ese momento pues me estabilicé y me centré en el documental etnográfico y antropológico. Esa es la fecha. Hubo muchas anécdotas ahí, no sé si encajan dentro de lo que queréis que os cuente, era muy importante. Bueno, más o menos ya nos hemos hecho una idea de cómo era el oficio, ¿no? Entonces se bajaba. Ya hemos visto también que los protagonistas eran personas mayores. ¿Se me oye? Yo no me muevo aquí. Se te oye perfectamente, Eugenio. Todo funciona. Eran personas mayores. Entonces el problema era que había un riesgo, y ese riesgo, 2 días antes del descenso de las navatas, pues lo planteamos cómo lo podríamos solucionar. Entonces fuimos rápidamente a hacer un seguro a las compañías de seguros para que hubiera un seguro de vida, por lo menos, o de accidente. Pero claro, el problema surgía cuando les decías en la compañía de seguros, te preguntaban, bueno, ¿y esto dónde lo podemos englobar? ¿En qué grupo? Y le decíamos, hombre, pues deportes de alto riesgo. Pero claro, cuando decíamos los nombres y la edad de los protagonistas, desde luego que no encajaba en deportes de alto riesgo. Y eso fue un problema, hasta que al final conseguimos que una compañía de seguros... Bueno, ahora hemos perdido a Eugenio, y estamos teniendo una charla complicada. A ver, no sé si él ha comentado antes lo que eran los navateros, porque yo también he tenido problemas técnicos. Pero en la zona del Pirineo, pues la tala de los árboles, y cortaban todos los árboles, los unían en plan barca y los vendían en el trayecto desde a través del río Cinca. Iban vendiendo los troncos, ¿no? Para la construcción, para pisos, para lo que fuera. Y incluso estos viajes eran hasta de 10 días, ¿no? Porque llegaban hasta el delta del Ebro, llegaban hasta el Mediterráneo. Y luego tenían que volver andando. O sea, duraban hasta 10 días. Yo es que he visto el documental antes, ¿no? Entonces duraban hasta 10 días si todo iba bien. Y luego a la vuelta tenían que hacer el camino andando. Entonces es una profesión pues que era mejor pagada que otras, pero pues es una profesión de alto riesgo, donde había muchos fallecimientos. Y creo que aquí comentáis que se hace la baixada del Rallés, descenso de las navatas por el río Segre cada año desde la Pobla de Segura hasta Balaguer. Mira qué interesante. Sí, yo sé que luego se han hecho también algunas veces así en rememoración y tal, pero claro, como profesión pues ya acabó. Pero lo curioso es que no acabó porque automáticamente se sustituyera por el transporte en camión, por la seguridad de los navateros, sino que en esta zona las navatas se acabaron porque se construyó un pantano. Entonces, al construirse el pantano, perdió fuerza el río, y entonces se empezó a hacer el traspaso de los troncos. En vez de hacerlos por carretera, en vez de hacerlos por el río Cinca, por el descenso del río Cinca, se empezaron a hacer por carretera. Bueno, y a ver si vuelve Eugenio, porque se nos ha ido. Y no tenemos charlas y se nos va el ponente. No, el pantano es el de Mediano, el que se construyó, el que está cerca de Ainsa, en la provincia de Huesca.
ese es el pantano. Lo tenéis todo en el documental. Bueno, tiene muchísimos documentales. Yo hace poco utilicé uno en clase que era el de los peines, no sé cómo se llama el de los peines, pero me parece que se llamaba peines tradicionales o algo así. Y muchos de los que me conocéis, pues ya sabéis que estoy trabajando así en secundaria y tal, y los chavales pues estaban fascinados con el tema de los peines y bueno, y hacían preguntas muy curiosas también, que por qué un peine tradicional era muy caro. Eugenio, ¿ya estás de vuelta? Oigo que está tu micrófono conectado. Si quieres, conecta tu cámara, no pasa nada, porque les he contado lo que son las navatas. Estas cosas pasan en el directo, estamos muy acostumbrados. Vale, te he escuchado cómo explicabas, exacto. Sí que está el descenso de... Uy, me oigo con eco. Bueno, pero es... Quítate los cascos, no te preocupes. Digo que efectivamente en la Pobla de Segur se hace el descenso en la zona de Navarra, en la zona del Roncal, y a raíz de la película que hicimos nosotros, que esto fue en el año 84, se formó un grupo de amigos de los navateros y todos los años hacen un descenso en el río Cinca de las Navatas. Luego hay otro río importante muy próximo, también aquí en Aragón, que es el río Gállego, en el cual gente de la zona de Viscarrués, Murillo de Gállego y demás, pues también formaron otro grupo de navateros y también hacen un descenso anual de navatas. Ay, espera, pero... Sí, es súper... A mí me parece... Yo no las he visto nunca. Ahora no me oyes. Sí, yo no he visto nunca las navatas. Me parece súper interesante, ¿no? Sí, todos los años hacen el descenso. Muy bien. ¿Y por qué, Eugenio, por qué decidiste crear tu propia productora? Su productora se llama Pirene, perdón. Sí. ¿Y por qué? Porque en el 92 dijiste, bueno, ahora yo ya me dedico a esto, en serio, ¿no? Fueron esos primeros años... Uy, qué mal. Espera, que me quito esto. Esos primeros años fueron desde el 84 hasta el 92 aproximadamente. Hubo una etapa también de formatos diferentes. Primero empecé en Super 8, lo que hemos visto que se veía en blanco y negro, estaba transformado a blanco y negro, era Super 8. Luego ya pasé, en cuanto apareció el vídeo, compré equipos de vídeo, pero en plan doméstico. Pasé también al 16 milímetros, hice también 5 documentales en 16 milímetros que se pasaron por Televisión Española, y luego ya en el año 92 parece ser que en Aragón se estaba planteando ya la televisión aragonesa, una televisión en la que ya me avisaron, o sea, ya me propusieron que hiciera yo ya un programa sobre temas de tradiciones y costumbres, documentales de temas de oficios, de fiestas, etcétera. Entonces empecé a trabajar en ese programa. Esto fue en el año 92, pero hubo un momento político muy nefasto para Aragón, que fue precisamente por causa de la televisión aragonesa, por causa de esa creación de una televisión en Aragón, y un tránsfuga que se llamaba Gomariz, pues se cargó el gobierno que existía en ese momento, con lo cual todo lo que se había adelantado en la televisión aragonesa se quedó paralizado. Es decir, que yo ya había comprado unos equipos y ahí me viene un momento pues con mucha producción que tenía que sacar de alguna manera. Entonces ya creé la serie Oficios Perdidos, con lo que ya tenía grabado, más algún documental que hice posteriormente. Lo vendía a Televisión Española para la 2. Y entonces ya esa serie se emitió en varios países, porque Televisión Española la distribuyó en varios países. Y a partir de entonces, pues ya continué en mi etapa de producción, pero ya más en plan independiente, ¿no? Por mi cuenta. Sí que conté con ayuda de instituciones, como fue la Diputación Provincial de Huesca, que me facilitó bastante, tanto con equipos, con ayudas, o sea, con posibilidades de conseguir alguna subvención para pagarles a la gente que me hacía esos trabajos, porque sí que es muy importante tener en cuenta que tenía que mover a gente de los pueblos, teníamos que reconstruir
cultivos tradicionales, como puede ser el centeno, como puede ser el cáñamo, el lino. Había que hacer, por ejemplo, un horno de tejas completo para ver cómo se hacía todo ese proceso. Había que hacer un horno de cal, etcétera. Pues todo eso costaba un dinero. ¿Qué es lo que hacíamos? La solución era pues que la Diputación Provincial de Huesca, yo les solicitaba la posibilidad de que ellos financiaran esos gastos y efectivamente ellos colaboraban en esa financiación y les pagábamos, les comprábamos todo ese proceso. Es decir, por ejemplo, un proceso muy importante fue el cultivo del cáñamo. El cáñamo hay que tener en cuenta que es una cannabis. Ya tiene de por sí dijéramos, ciertas dudas en cuanto a su legislabilidad. Bueno, si es legal o no es legal, pero bueno, pedimos los permisos correspondientes y lo que hicimos fue encargar en San Juan de Plan a los vecinos la posibilidad de cultivar un campo con cáñamo. Ese cáñamo, desde sembrar la simiente, que la conseguí yo en Callosa de Segura, pues ya sembrar y recoger todo ese proceso hasta convertirlo en un tejido. Y entonces hicimos todo el proceso con ellos. Lo mismo con el centeno, lo mismo con un horno de tejas. Las tejas luego, por ejemplo, se vendieron. Por ejemplo, con los carboneros, hacer una carbonera valía un dinero, pues lógicamente yo les pagué a los carboneros. Y luego, por cierto, les regalé el carbón porque yo qué iba a hacer con todo el carbón, ¿no? Entonces, esa era la forma de financiar lo que sería la parte de los gastos de los protagonistas, que, insisto, eran muy importantes. Teníamos la suerte en ese momento de que los que habían ejercido esas profesiones todavía estaban vivos y había posibilidad de recuperarlas porque tenían voluntad de que esos oficios de los que se les había tachado a veces de miserables, de pobres, de desgraciados, le hace, por ejemplo, unos carboneros, los pastores y todas estas cosas, todos estos oficios, pues verse recogidos en imágenes y valorizados por el público, eso para ellos era muy importante, ¿eh? Entonces ya fue un proceso de recuperar oficios que se habían perdido. Luego había otros oficios que todavía los protagonistas los estaban ejerciendo, desde zapateros, curtidores, ganaderos, aprovechamientos del bosque, etcétera. Todo eso lo podíamos recoger porque todavía estaban activos. Yo he mirado especialmente con especial cariño he mirado con especial cariño el documental que tiene sobre las tejas, porque mi abuelo tenía una fábrica de tejas que yo jamás conocí, ¿no? Porque cuando yo ya tenía uso de razón, la fábrica ya no existía. Y la verdad es que me ha parecido súper interesante en plan de tema de vocabulario, porque claro, no solo es el proceso de hacer las tejas, sino todos los productos que además se pueden hacer, que si los adobes, los ladrillos. Entonces eso me parece un material fantástico, ¿no? Para nuestras clases y para ampliar el vocabulario de nuestros alumnos. Pero si vemos, o sea, tú te has dedicado mucho también a la fotografía, ¿no? No solo porque yo me imagino que pasaste a hacer con la cámara de Super 8, pero que antes fue la fotografía. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La fotografía o el cine? Bueno, va todo ligado. Yo pienso que, bueno, lo que más me ha gustado siempre ha sido el audiovisual, por supuesto, porque ahí vinculas las dos cosas, lo que es el audio y lo que es la imagen, el movimiento, eso es muy importante. Pero claro, hay que contar que la productora en el año 1992 ya empecé a tener gente en mi equipo, y entonces lo que sí que hacíamos era, de todos los procesos que grabábamos, hacer siempre archivo fotográfico. Eso era muy importante porque era una oportunidad única, no se podría volver a repetir eso. Entonces sí que tengo un archivo muy, muy importante fotográfico. Creo que hay unas 350.000 diapositivas. Luego ya entró lo digital, el archivo digital ya es incontable la cantidad de material que tengo, pero no relacionado con oficios, sino con otras, dijéramos, aficiones que tengo en torno a las piedras. Bien,
La fotografía sí me ha gustado siempre, de hecho con 16 años ya tuve mi primera cámara fotográfica, aprendí mucho de un tío mío que era fotógrafo, él me enseñó a revelar, blanco y negro, etcétera, y entonces eso siempre pues más o menos lo vas llevando dentro, ¿no? Lo que sí es muy importante es que el haber conocido anteriormente la fotografía, ya tienes una visión de encuadre hacia unos objetivos muy concretos. Luego también el trabajar con el formato Super 8, que era un formato que valía bastante dinero y que no podías tirar mucho material, entonces prácticamente tirabas lo que se llamaba al 2:1, es decir, grababas 2 veces más de lo que fueras a utilizar, no ahora con el vídeo que grabas el 30:1, a lo mejor 30 veces más de lo que vas a utilizar, repites planos, entonces no, entonces era muy importante saber encuadrar, saber buscar las luces, etcétera, para aprovechar mejor el material de grabación. Por eso la fotografía y el audiovisual, el vídeo, han ido paralelos y se complementan, pero me gusta más el audiovisual por lo que te digo, pues porque ahí confluyen fotografía, confluye sonido e imagen, ¿no? Y si, por ejemplo, a ver, se pone sus cascos. No, ya está. Sí. Si, por ejemplo, no, te espero, ya veo la imagen. No, ya está, perfecto, sus cascos. Sí. Si nuestros alumnos, por ejemplo, decimos, venga, vamos a hacer como una actividad de clase, ¿eh? Vamos a hacer un documental con lo que tenéis, ¿no? Vuestros móviles, vuestras tabletas, o ¿qué consejos les podríamos dar para hacer un documental que fuera un documental? O sea, que transmitiera algo, que tuviera una mínima calidad, aparte de todo el tema lingüístico, que para eso ya estamos nosotros allí detrás, ¿no? Bien, me propones una idea, o sea, me haces una pregunta un poco complicada, porque claro, primero tenemos que tener en cuenta el tema que quiere elegir el que va a hacer el documental. Todos tenemos alguna inquietud, algún tema o alguna idea que querrías plasmar en imágenes. Hace 20 años los medios para hacer estos documentales eran de un costo bastante elevado. O sea, no se podía comprar cualquiera, no se podía comprar un equipo de grabación. Hoy día, pues con un móvil ya puedes hacer un documental, bueno, baja calidad, pero un equipo normal de una buena cámara en 4K, que grabe en 4K, y una mesa y un ordenador para editar, pues lo tienes a lo mejor por 2.000 o 3.000 euros. O sea que puedes conseguir por muy poco precio la parte técnica. 2, temática. El tema lo tienes que elegir, naturalmente. Pues claro, si eliges un oficio, dices, vamos a ver, por ejemplo, yo te voy a decir ahora, he empezado a grabar un documental sobre el contrabando y la evasión en el Pirineo Navarro. El contrabando, lógicamente, es una zona fronteriza entre Francia y España y ahí ha habido contrabando hasta hace poco, ¿no? Claro, hasta que se abrieron las fronteras. Ha habido evasión de gente, o sea, durante la Guerra Civil Española hubo gente que tuvo que pasar a Francia y después, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo gente que tuvo que pasar a España. Bien, todavía quedan testimonios de gente que vivió esos momentos. Testimonios de gente que estamos hablando que entonces tendrían muy pocos años, 5 años, 6, etcétera. Los que han hecho el contrabando pues viven, ya son bastante más mayores, o sea, quiero decir que se ha hecho contrabando hasta los años 70. Bien, pues ¿qué hacemos? Pues por supuesto entrevistar, documentarte muchísimo sobre los temas, no puedes, sobre inventarte cosas, no, tienes que ir a los que han sido protagonistas, luego documentarte con libros y con mucho material que hay publicado sobre los temas. Y después viene la parte esa de la grabación. Yo he estado ya haciendo unas pruebas con algunos de ellos y ya voy, simplemente era como una toma de notas con la cámara y han sido unos contactos magníficos. Luego tengo una persona ahí en la zona de Burguete que es la que está contactando con los que han sido contrabandistas, con los que han participado en estas acciones y está preparando esas entrevistas ya mucho más potentes. ¿Qué hacemos con esas entrevistas? Claro, sentarlos en una silla con un fondo, pues no queda muy bien. Trataremos de irnos al bosque, trataremos de recrear
sin falsear, procurando falsear lo menos posible, las realidades, los lugares donde estaban, cómo lo hacían, cómo transportaban las materias que contrabandeaban, etcétera, ¿no? Entonces, muchos testimonios, buscar muchos testimonios. Luego viene una segunda fase. Has recogido un montón, muchísimo material, muchísimos testimonios, pero claro, los tienes que reducir a un tiempo que puede ser comercial de 1 hora, puede ser comercial de media hora, o decir un largometraje de 1 hora y media. Entonces, claro, todo eso es un trabajo luego de selección, de elaboración del guión. Yo, por norma, nunca elaboro un guión antes de grabar un oficio. ¿Por qué? Pues porque ese oficio lo desconozco o conozco muy poco de él. Me importa más la vivencia con los personajes. ¿Por qué? Pues porque esa vivencia te va dando más información sobre el tema que estás trabajando y sobre otros temas. Por eso digo que primero tienes que elegir el tema, segundo, documentarte bien, hay que documentarse muy bien sobre lo que vas a grabar, y luego, por supuesto, los contactos y los personajes que vas a entrevistar. Luego, por supuesto, puedes hacer cosas creativas, puedes ir a grabar al artesano de tu pueblo que hace los pucheros y demás, pues desde que va al monte a coger la tierra, prepara el barro, cómo elabora las piezas, cómo las deja secar, cómo luego las cuece en el horno y luego qué bonitas han quedado, ¿no? Entonces queda un documental pues muy bonito de unos 20 minutos, precioso. Eso es muy sencillo, ¿no? Y con el artesano pues vas hablando, el artesano va contando, luego hay ahora muchos efectos, muchas posibilidades técnicas para hacer mucho más bella la narrativa, etcétera. O sea que yo animo a que la gente siga. Yo también te puedo decir que ahora hay Mira, estos días es el Festival de Films Corto Ciudad de Huesca. Tienes cientos, se han presentado cientos y cientos de trabajos, ¿no? Tanto de ficción como de documental. Pues eso, hay muchos jóvenes que están haciendo sus pequeños pinitos, que quién sabe si en el día de mañana pues harán grandes obras. Vale. Lenguaje de signos. Entra una pregunta todavía, yo creo que todavía más difícil del público. Te preguntan si valdría la pena recuperar actualmente los oficios perdidos. Vale, eso es una pregunta que me han hecho muchas veces, sí. A ver, hay oficios perdidos que lógicamente serían difíciles de recuperar o no servirían para nada. Hay uno, por ejemplo, que serían los pozos de hielo, donde se conservaba la nieve. Ese lo tuvimos que recrear, pero con pocos conocimientos, porque no había gente que lo hubiera hecho ya, sino por los conocimientos de los arqueólogos y demás. Era el almacenamiento del hielo en los pozos de hielo, con una capa de paja, luego se apelmazaba la nieve con unos pisones para que se convirtiera en hielo y luego sacarla a vender en el verano. Eso sería absurdo, ¿no? Ponerse a hacer hielo cuando tenemos las máquinas ahora tan perfectas. Bien, pero por ejemplo, la cal se sigue haciendo artesanalmente, porque lo que sea en la cal, adobes, tapial, por ejemplo, en materiales de construcción se siguen utilizando ese tipo de técnicas tradicionales y siguen aprendiendo, incluso los aparejadores están aprendiendo ese tipo de fabricación de materiales, por ejemplo el yeso, con el fin de la rehabilitación de edificios con ese mismo tipo de materiales, que siempre han sido de gran calidad. Y está demostrado, si vemos puentes romanos, acueductos romanos, que todavía están en pie y sin embargo tienes edificios de hace 100 años o 50 años que se han hundido y son de diseños modernos, ¿no? Y materiales modernos. O sea, en temas de construcción, por ejemplo, sí. Luego hay muchos artesanos que están recuperando artesanías a nivel, dijéramos, decorativo. Concretamente, en el canal, los pelos ahí. En Canal Cocina, que es donde tengo yo mi serie de los fogones tradicionales, en esa misma distribuidora Networks, tienen un programa que se llama De Casa, y precisamente se está haciendo, un compañero que trabajó conmigo muchos años, está haciendo una serie que es sobre artesanos y decoración. ¿Qué ocurre? Pues está encontrando muchísimos artesanos que están haciendo producción
pero claro, el objetivo es la decoración, ¿eh? No pueden competir, hay un problema también, esas artesanías vinculadas a la decoración o a posibles usos, dijéramos, de indumentaria y demás, tienen una competencia muy, muy fuerte, que es lo chino. O sea, tú vas a comprar a lo mejor un cesto de mimbre, que hecho por un artesano vale X, y sin embargo te lo venden de China y vale pues X partido por 20, ¿no? O sea que es baratísimo. Por eso te digo que sí, que si la gente sabe valorar esa artesanía, si no entra en un mundo de consumismo absurdo y va a comprar esos productos, pues desde que te diría yo, unos cuchillos de Taramundi, una cerámica enchinada en ceclavín, etcétera, pues todos esos productos son originales, son únicos, ¿sabes? Entonces hay artesanos que están recuperando muchísimo estos oficios. Ya te digo, por una parte pues son materiales de construcción, cantería también, por supuesto, y por otra pues son lo que digo, artesanías del cuero, de forja, de madera, etcétera, ¿no? Lo que también sería absurdo es ponerte a cultivar hoy por el sistema tradicional el centeno, que también lo cultivan para el aprovechamiento de la paja, por ejemplo, que tiene que ser entera para algunas artesanías. Por ejemplo, pues cultivar el cáñamo lo están cultivando ahora también, es otro cultivo que prácticamente se paralizó y sin embargo ahora se está volviendo a recuperar porque se está utilizando tanto para prendas lo que es el cáñamo y lo que es el lino. El lino también, hay muchísimas prendas ahora ecológicas que se están haciendo con lino, es decir, se ha vuelto a recuperar el proceso tradicional del lino. Sí que es importante que se empiece a recuperar todo eso y hay gente que lo recupera. Lo que sí que tiene que tener un gran peso es el ciudadano, el consumidor de esos productos, en saber elegir y que no dude en que si ese producto vale X, no quiera compararlo con el que vale X partido por 20 venido de China. O sea, es absurdo plantearse eso. Me pongo los cascos. Sí, por aquí viene el comentario. Muchísimas gracias, señor Eugenio, qué maravilla, y se protege al medio ambiente. Ok, yo te quiero hacer una pregunta respecto a lo que has comentado antes del guión, de que haces el guión naturalmente cuando ya tienes un poquito las entrevistas o sabes con quién vas a hablar. Para hacer o sea, te habrás encontrado con mucha gente que quiere hablar, con mucha gente que no quiere hablar, con gente que quiere hablar más de la cuenta y de todo, ¿no? ¿Qué trucos tienes tú o cómo te comportas o cómo, porque sabemos que en según qué zonas, pues lo que se suele decir que son gente cerrada, que en el fondo no son gente cerrada, sino que tienen otra forma de comunicar, ¿no? ¿Qué trucos usas tú para obtener tu información, para que se sientan a gusto contando lo que ellos quieren contar, ¿no? Bien, lo primero que hay que hacer es nunca estar a un nivel superior de ellos. Primero, pues porque ellos tienen un nivel cultural a veces, cuidado, yo estoy hablando nivel cultural, no quiero hablar de que sepan, hayan leído más o menos, ¿no? Pero tienen un nivel mucho más elevado que el nuestro, porque ellos tienen unos conocimientos muy grandes sobre la propia naturaleza. Bien, entonces, nunca estar por encima de ellos o creerte que eres superior a ellos. Simplemente es mantener conversaciones, estar siempre a su nivel, hablar, y luego siempre he tenido la ventaja de que como he ido grabando tantos oficios y nos poníamos a hablar de técnicas de caza tradicional, pues podía hablar con ellos perfectamente y a su mismo nivel. Porque claro, ellos tenían un nivel superior al mío en ese sentido, porque sus conocimientos del medio rural eran muy superiores al mío, pero yo ya me iba poniendo a su nivel en el sentido de que adquiría conocimientos sobre el mundo rural. Bien, pero no es eso, o sea, eso ya es mantener una relación, depende también de tu carácter social, de cómo te relacionas con la gente, eso también es muy importante, pero lo que sí que es muy importante y yo utilizo mucho y pongo como ejemplo, por ejemplo, cuando hice la película de la minería en Sabero o la minería en Barruelo de Santullán.
eran documentales sobre la vida de los mineros, cómo había sido su vida, etcétera. Yo, por supuesto, llevo mis preguntas como tú me estás haciendo ahora y tienes tu línea de preguntas. Yo ya me había documentado sobre su trabajo y tenía mi línea de preguntas. Yo con esa línea de preguntas iba entrando. Pero, ¿cómo entraba? Y, hombre, yo no entraba en la pregunta más capciosa, sino poco a poco. Primero, ¿quién eres? Tal. Bueno, pues tú estabas en la mina, pues esas cosas, ibas hablando hasta tomar una cierta confianza. Es decir, un material a lo mejor de 15 minutos que no vas a utilizar. Simplemente es un poco entablar esa conexión con el personaje. Bien, luego venía la segunda parte, ya viene la parte de las preguntas. Ahí ya había algunas preguntas que tenías que jugar con ellas. Hacerlas con mucho mimo, porque las respuestas no estaban en lo que te respondía en el primer momento. Es decir, el hombre te iba contando, pues sí, nosotros en la mina estábamos y era muy peligroso y claro, cuando dinamitaban lo pasábamos muy mal, estábamos muy tensos y el hombre se paraba. No hagas otra pregunta, cállate. ¿Por qué? Pues porque ahora es que está reflexionando y te va a soltar la frase que en la película te va a dar esa fuerza emocional del personaje, ¿no? Y del propio oficio. Entonces, esa técnica siempre la he utilizado, dejar que hable, ya saldrán cosas interesantes, ¿no? Luego, como decía, efectivamente no había nunca un guión previo, sino una serie de preguntas, unos cuestionarios, pero claro, conforme vas recibiendo respuestas y te van contando cosas, es cuando vas elaborando el guión y vas generando nuevas preguntas para otros personajes que vas a entrevistar. Por supuesto, a partir de allí, pues te dices, ostras, pues es que esto no lo puedo grabar sentado en una silla, vámonos a la mina y entramos dentro de la mina. ¿Qué ocurre? Dentro de la mina, el personaje lo que te va a contar no solamente te cuenta cómo era el oficio, sino que se mete dentro de su mismo personaje y casi hasta te explica con todo detalle y le vienen a la memoria muchas cosas que ocurrían en la mina. Por ejemplo, te quiero decir esto pues con los trabajos del bosque, con un carbonero, por ejemplo, el compartir con el carbonero y dormir con él en la chabola, eso era importante, o sea, tenías que dormir con él en la chabola y compartir su comida, su cena, en fin, estar con él, compartiendo esas vivencias. ¿Qué pasaba? Pues que pues compartiendo todo el día y toda la noche con él y al día siguiente pues te contaba anécdotas de técnicas de caza. Oye, ¿y si me grabas y si me haces la técnica de la caza con loseta o con lazos y lo grabamos? Pues venga, vamos a preparar. Mientras estaba la carbonera, pues hacías otro pequeño reportaje sobre cosas así, sobre otras temáticas, o te hablaba de otros temas que luego le decías, oye, ¿y si eso lo grabáramos más adelante? Pues adelante, yo contentísimo. Bueno, y así quiero decir que esa familiaridad con los personajes. También te voy a decir que hay una serie de personajes que en YouTube están la gente, además, felicitándoles, como son, por ejemplo, la tía Serena de San Juan de Plan, una mujerita que era fuertísima, pequeña, todo nervio, que ha hecho, con la que hemos hecho muchos oficios, pues su hija Ana, Josefina Loste, Hilario Artigas de Agüero, con el que hemos hecho desde carboneras, cultivo del lino, hornos de cal, adobe estapial, de todo. Quiero decir que ha habido unos personajes que ya se han hecho ya famosos en sí mismos, pero por sí mismos, por su trabajo y por su carácter, ¿no? Oye, ¿y qué haces cuando se me ocurre ahora espontáneamente? Porque cuando has dicho el tema de cazar al lazo y todo esto, se me ha venido a la cabeza, ¿qué haces cuando te encuentras con técnicas que a lo mejor son ilegales, ¿no? O que no están permitidas? ¿O no te ha ocurrido nunca? Seguro que sí que te ha ocurrido. Bueno, ya verás. Ahora sí, pero entonces no. O sea, que es que estamos hablando, por ejemplo, hubo una que era la pesca tradicional, que la hicimos además con dos antiguos navateros, para lo cual pedimos permiso a los forestales, nos lo autorizaron, siempre con devolución de los peces capturados, devolución al río. Efectivamente, pues eso sí. Luego ha habido otras técnicas de caza
en las que, por ejemplo, había una técnica de caza que estaba permitida, que era la caza en barracas, que era cuando pasaban las tordas de paso en el mes de octubre, para las fechas del Pilar, que bajaban hacia el sur. Entonces había una especie, llamaban barracas, que eran unos árboles todos preparados, muy bonitos, muy arregladitos, donde se colocaban unas varitas con besque, con un pegamento que se hacían ellos mismos, bien con el muérdago o bien con una especie de gusanito que se criaba en el río, y se hacía ese besque, se montaban las varitas y se colocaban muy bien colocadas en unos puntos determinados. Entonces, con un reclamo de un tordo, pues que estaba enganchado del pico con un alambre, tiraban de la cuerda y la torda que estaba de reclamo gritaba, y entonces atraía a las tordas que iban de paso y bajaban al árbol. Entonces ya se pegaban, se quedaban pegadas en las varitas que estaban untadas con besque. Claro, esa técnica entonces estaba permitida, estamos hablando del año 90, todavía estaba permitida. Otra caza muy importante, muy interesante, es la de esta que se hace en Francia, ahora no me sale. ¿Cómo es, Darío? ¿Te acuerdas? Bueno, que lanzan las paletas, las palomeras de Echalar. En Echalar, en la parte de la frontera navarra con Francia, pues allí, cuando bajan las palomas, entonces tienden unas grandes redes entre los árboles, y hay unos que están en unos puestos altos y lanzan unas paletas que las palomas se piensan que son halcones, y entonces rápidamente las palomas bajan todas en bloque y se quedan enredadas en las redes, intentando evitar el ataque de un halcón, que en realidad es una paleta que han lanzado los cazadores. Esa técnica todavía se sigue practicando, más como una tradición que como los beneficios que pueden aportar las palomas. Pero vamos, lógicamente, otras veces hemos tenido que recurrir para temas de pescas a comprar unas truchas en una piscifactoría y simular el proceso con esas truchas, claro. Sí, porque antes se adormecían. A las truchas antes se les adormecía, ¿no? Y esa técnica creo que es ilegal, el que se les echaba una planta a las truchas en los ríos, y eso sí está prohibido. Yo eso me acuerdo. Bueno, esa sí que la grabamos, sí que la falseamos, porque claro, teníamos algunas truchas que al estar fuera del agua pues habían muerto. Entonces lo que hacíamos, eso se hacía con una planta que se llama la lechacera o lechetrezna. Es una planta que al partirla sale una lechecilla blanca, y esa se utiliza también para las verrugas, ¿no? Bueno, pues con eso se machacaba bien y eso se echaba en el agua. Se ve que, por lo que dicen los técnicos, absorbía el oxígeno del agua y se adormecían las truchas y se cogían ya con la mano. Sí, esa técnica sí que también la hemos grabado, pero no la podemos poner en YouTube porque imagínate lo que pueden ya decirnos por poner eso, ¿no? Sí. Mira, aquí hay una pregunta que te preguntan con respecto a la creatividad, si la pérdida de los oficios tradicionales, si crees que ha afectado a la creatividad humana, ¿no? Y también a nivel laboral y pragmático. Bueno, yo creo que esa pregunta la podemos responder cualquiera, porque cada vez más estamos más supeditados a... por ejemplo, recurrimos a Google para cualquier pregunta que tengamos que hacer, ya no nos molestamos en abrir una enciclopedia, vamos ya a lo más fácil. Los niños de ahora ya se están educando en un sistema de estar ahí con el teléfono móvil y entrar todo con el teléfono móvil. O sea, se está perdiendo muchísimo, tanto en lo que es la comunicación verbal, tanto con cualquier técnica. Es decir, los niños antes jugábamos, nos hacíamos los juguetes. Hay un documental en YouTube que es sobre juguetes tradicionales, que me hicieron pues desde una pistoleta hasta con unas pinzas hacer otra pistola, el tirachinas, todas estas cosas, todo eso se ha perdido. Los niños eso no lo saben hacer, no saben estar en la naturaleza y con 4 juncos hacerse una barquita y echarla en el río. Eso ya no, estarán con el móvil y estarán viéndolo. Lógicamente se está perdiendo mucha creatividad. La habrá de otra manera, naturalmente, claro, yo estoy hablando con mi edad, pero habrá otra creatividad, lógicamente, con los nuevos medios que la sociedad nos está poniendo, pero claro, se está perdiendo mucho
de esa creatividad que teníamos nosotros de críos, que no te aburrías nunca, siempre estabas en la calle, siempre jugabas a cosas y siempre estabas haciendo ejercicio y haciéndote cosas con los elementos que te daba la naturaleza. Sí, es verdad. Bueno, y yo sé que hemos puesto la fecha ahora de esta charla porque has estado muy atareado con tus grabaciones de cocina, los fogones tradicionales. Sí. Que has tenido una serie que ya llevaba bastante tiempo funcionando, la de fogones tradicionales. Yo me puedo imaginar que ninguna de las personas que están en el público, porque claro, yo he colgado algunos vídeos tuyos en nuestros grupos de profesores de YouTube, pero son de los oficios. Pero cuéntanos un poquito qué va esta serie, que me imagino que seguirás también con ella el año que viene, o no lo sé, pero vamos, ya tiene mucha tradición. Esto de los fogones tradicionales, ¿en qué consiste? Bueno, como parte de la etnografía también y de nuestras tradiciones estaban los fogones. O sea, hace 22 años, cuando iba recogiendo temas de tradiciones, fiestas, oficios, pues lógicamente uno de ellos eran los guisos, los postres tradicionales. Y entre lo que sí que hacíamos con la gente, pues, oye, que te voy a hacer una caldereta de cordero como lo hacíamos los pastores. Pues perfecto, ibas al monte, preparabas y hacíamos una caldereta de cordero. Y a partir de allí, pues empecé a recoger algunos de los guisos y los postres típicos de España. Esto te hablo hace 22 años. Y lógicamente, pues con eso hice una serie. Siempre el marco tenía que ser o bien en la propia naturaleza o bien delante de un hogar de leña, para darle ese carácter más tradicional. Y fuimos recogiendo, pues de momento, por todas las zonas donde estaba grabando oficios, y luego mucho en Aragón, porque luego cuando yo tuve mi serie de Nos vemos en la Plaza Mayor, en Televisión de Aragón, que estuve 6 años, todos los domingos tenía un programa de 1 hora y todo sobre oficios, tradiciones y costumbres. Siempre cerraba antes del descanso con un guiso o un postre tradicional. Y el final del programa también terminaba con un guiso y postre tradicional. Todo eso luego yo se lo pasaba todo montado a Canal Cocina, que es donde tengo la serie desde hace más de 20 años. Ahora me han encargado 2 series, una que se va a estrenar en septiembre, la otra se va a estrenar en enero. Y prácticamente he estado estos días pues por varias zonas de España. Últimamente ha sido la zona de Castilla, y precisamente el día 20, o sea, este domingo, en teoría, iba a hacer una ruta por Galicia y Asturias, en 5 lugares diferentes, pero hay un problema muy gordo en este tiempo. Bueno, 2. Uno es el calor, porque hay que tener en cuenta que que guisan o los que guisan están delante de un fuego, con que imagínate a 40 grados o 38 grados de temperatura estar delante de un hogar de leña, pues ya es el colmo, ¿no? Ese es uno. Pero hay otro muy importante que parece una tontería, y son las moscas. Porque al mediodía, prácticamente cuando hace ya más calor, cuando hay, dijéramos, restos de comida en algunas zonas y tal, pues empiezan a llegar moscas y es prácticamente imposible grabar, porque aparecen siempre encima de la comida o tal, y entonces prácticamente ya es imposible grabar. Por eso todo eso lo hemos dejado ya para finales de septiembre. Bueno, es una serie. Bueno, hay alguna pieza sí que hemos puesto en YouTube, sobre todo, pues que te digo, la caldereta serrana, alguno de estos guisos, pero no muchos. Sí, hemos puesto también los dulces que hacían las monjas del monasterio de Casbas. En fin, algunos sí que los hemos puesto. Cómo se hace la mantequilla, por ejemplo. Lo que yo he visto de los fogones tradicionales, he visto unos cuantos programas. Lo que he visto que no son canales para comida, para gente que esté haciendo dieta, ¿No? sino que son muchas veces platos con un gran contenido calórico. Pero la verdad es que, mira, aquí te hacen un comentario, dice: los documentales de Eugenio son una joya de vocabulario y acentos para explotar didácticamente desde el punto de vista de la enseñanza de español como lengua extranjera. Y te están dando felicitaciones por aquí. Bueno,
¿Cuáles son tus proyectos futuros? Antes nos has hablado, nos has dejado caer el tema de las piedras y eso a mí me ha hecho clic. ¿Cómo pasamos de oficios tradicionales, de fogones, ahora piedras? Cuéntanos eso, ¿qué es? Oye, por favor, el público, preguntarle, mirad, que este señor es una mina de conocimiento. Bueno. Bien, vamos a las piedras. Mira, cuando me quitaron el programa que tenía en Aragón Televisión, que era Nos vemos en la Plaza Mayor, sobre tradiciones y demás, ya te digo, esto fue en el año 2012, hubo un momento en que en contacto con una chica que tenía mucho interés por conocer unas cuevas mal llamadas en aquel momento fecundantes, que habíamos estudiado en tiempos con un primo mío, con Manuel Benito, que habíamos estudiado como piedras rituales, pues ella tenía mucho interés en visitar todas las que yo conocía, porque mi primo había fallecido, y entonces dije, pues bueno, te voy a llevar, y de paso, pues yo te iré grabando algunas de la entrada en esas cuevas y tal. Bueno, empezamos a investigar esas cuevas, que eran fecundantes, que son rituales, y planteé a Aragón Televisión una serie que se titulaba Los secretos de las piedras. Es decir, las piedras guardan muchísimos secretos, desde secretos de fertilidad, de rituales, de altares rupestres, de historia, incluso funcionalidad. Muchas piedras que son funcionales. Bien, pues hice esa serie de Los secretos de las piedras, en las que un amigo mío también, Manuel Macías, me hacía un pequeño dibujo de estos rápidos, sobre la leyenda de que se tratara, porque hay muchas piedras con leyendas de brujas, leyendas de hadas, leyendas de moras, sobre todo hay mucha piedra que se llama piedra mora, no se refiere a mora como moro árabe y demás, sino que se refiere, todo lo moro es lo que no es cristiano, es decir, lo íbero, lo romano, todo lo que es pagano se le decía moro. Bien, pues todo ese tipo de piedras las empezamos a plasmar en ese programa, Los secretos de las piedras. Bien, a raíz de empezar a investigar sobre ese tema, pues con el Instituto de Estudios Alto Aragoneses de aquí de Huesca, la colaboración imprescindible de Ángel Gari y la Diputación de Huesca, se creó una página muy interesante a la que se puede acceder, que se llama Piedras Sagradas, en la que hemos recogido del orden piedras sagradas en el Alto Aragón solamente, en la que hemos recogido pues alrededor de unas 150 piedras que tienen alguna connotación o bien de ritual o bien de funcionalidad. Además de eso, hicimos también con Martín Almagro Gorbea, que fue director del Museo Arqueológico Nacional, pues se han organizado ya 2 años, 2 encuentros Sacra Saxa sobre piedras sagradas aquí en Huesca, muy interesantes, a los que han venido especialistas tanto de España como de Portugal, de Francia, etcétera. Bien, esa es la parte, dijéramos, de las piedras rituales, pero continúo mis salidas al monte. Ahora ya no es subir a un pico como hacía antes, sino que ahora me voy al monte a ver piedras, alguien me van avisando de lagares rupestres, etcétera, y estoy documentando todos los lagares rupestres que hay en la zona del Alto Aragón. En este momento pues llevo unos 210 lagares documentados. Es que hasta ahora se desconocían su funcionalidad. Algunos arqueólogos decían que eran pilas para guardar el agua o eran lavaderos de lanas, en fin, había un desconocimiento total. Entonces, en varios congresos que he estado ahí en la zona de Orense, de Berín, pues nos hemos reunido los que conocemos estos temas y cada vez estamos documentando más este tipo de piedras. Encuentras lagares, pero encuentras también cazueletas, por ejemplo, hace poco documenté muy interesante lo que era una balsa de cocer cáñamo que estaba construida en la mitad del siglo XVIII. Además encontré documentación en el archivo histórico, porque otra de mis aficiones es 2 días a la semana, 2 mañanas a la semana, me voy al archivo histórico provincial a recoger información, sobre todo de oficios. Y ya digo, pues ahora, por ejemplo, otro trabajo que estoy haciendo es un pueblo cercano a Huesca que se desconocía la importancia que tuvo
sobre todo en los siglos XVII, XVIII y XIX, que era pues desde un martinete para fundición de cobre, hacer calderos, batanes, molinos, fábricas de tinte, etcétera. Estoy documentando todo eso también, en fin, que no paro. No, eso ya se ve que no paras. Aquí llega un comentario cuando he dicho aprovechar para hacer preguntas de una participante que dice: estoy embelesada escuchando, puede hablar de lo que quiera. Con eso te lo dicen todo. Bueno. Y tienes una propuesta aquí también de Las piedras hablan, sería un bonito título también, sí, ¿no? Entonces, para el tema de las piedras hablan, que no claro, los secretos de las piedras hablan. Exacto, porque de momento el que habla... Ay, espera que me quito. De momento el que habla en lugar de las piedras soy yo las investigo, pero efectivamente todas tienen sus secretos. Hay una frase que dice: si las piedras hablaran, esa frase ya lo dice todo, ¿no? Guardan muchísimos secretos. Te preguntan por el tema de la brujería. Bueno, que si también has investigado. Sí, brujería, plantas medicinales. Mira, afortunadamente he comentado de un personaje, de una persona muy vinculada a mi vida, que ha sido Ángel Gari. Este hombre, pues, en el año 81 fue él el que me metió en este mundillo de la etnografía y de la antropología. Él es antropólogo y su tesis doctoral es sobre brujería e inquisición en el Alto Aragón. Nunca han faltado los temas de brujería, los temas de amuletos, los temas de rituales, etcétera. Eso he grabado bastantes temas. Por supuesto, brujería no te habla todo el que quieras, pero sí que he grabado pues algunas piedras de amuletos, algunos amuletos y sobre todo plantas medicinales que se utilizaban, hay que tener en cuenta una cosa, que las brujas siempre han sido aquellas mujeres que tenían unos conocimientos muy profundos sobre la naturaleza y especialmente sobre el uso de las plantas para la curación y para diversas situaciones difíciles, ¿no? Entonces siempre se les ha tachado de brujas, por eso no les interesaba a la religión católica tenerlas, que desaparecieran, en una palabra. Bien, pues la medicina popular ha sido una de las claves, por ejemplo, plantas abortivas, plantas que se utilizaban para el agua de culebra, por ejemplo, las culebras de mayo, por ejemplo, se sacaba el sebo, se guardaba con azúcar y servía para sacar pinchas, o se dejaba secar lo que era quitada la piel, se dejaba secar el cuerpo de la culebra y eso luego, una vez seco, se utilizaba en novenas. Eso también es importante, las novenas, se utilizaba en novenas en trocitos y se hacían infusiones pues para enfriamientos, etcétera. Y luego, pues ya te digo, curanderas, también he grabado algo. Bueno, todo lo que ha surgido que fuera a desaparecer. Pero la brujería también he sacado, sobre todo otra cosa importante eran los amuletos y las rastras de bautizar. Las rastras de bautizar eran unos cinturones que se ponían a los niños, todo con una serie de elementos paganos, como puede ser una sirena, como puede ser un colgante de de coral, como puede ser una patita de tejón. Eso también era otro amuleto que se utilizaba, y todo eso era para que las brujas no atacaran a ese niño que en ese momento se iba a bautizar. Luego hice 3 documentales con Ángel Gari, precisamente, que eran sobre creencias y religiosidad popular. Uno era sobre la protección del individuo, todos los elementos que el individuo ha tenido a lo largo de la historia para protegerse, sobre todo también de las brujas y de los maleficios, porque estaban los incortamientos, es decir, es que hay mucho que hablar sobre eso, ¿no? Porque los incortamientos era cuando una pareja se casaba y le echaban el mal de ojo, y entonces cuando se iban a acostar para hacer el acto sexual, pues no se podían juntar, uno por cada lado, se caía uno, se caía el otro de la cama. Eso era el incortamiento. Bueno, luego os contaré otra anécdota. Bueno, luego estaba la protección de la casa. Lógicamente había que proteger la casa porque era el grupo familiar. Estaba la chimenea, que se protegía con elementos arquitectónicos en la parte de arriba, porque era por donde entraban las brujas.
se colocaban los espantabrujas que se llamaban, etcétera, ¿no? Y luego estaba la protección de la comunidad, es decir, todo lo que era el ámbito del pueblo se protegía también, pues estaban desde los peirones o cruces de término, que eran continuidad de los monumentos a Mercurio que se ponían los romanos ponían en los cruces de caminos, etcétera. Pero os voy a contar una anécdota porque yo he tenido en mi familia una anécdota de brujería. Y es que mi madre, mi abuela, fue a servir a casa de un personaje bastante conocido en un pueblo de aquí de Huesca, que era un terrateniente, y fue a servir allí. Pero mi abuela se enamoró pues de un danzante, de un hombre que era más bien más marchoso, alto, guapetón también, pero el ricachón se quería a mi abuela y mi abuela se negó y se casaron. Y entonces el terrateniente le echó mal de ojo y le mandó una bruja que le dijo que todos los hijos que tuviera, que ojalá se le murieran. Y efectivamente, de los 5 primeros hijos, tal como nacían, se morían. Tal como nacían, se morían. Así los 5 primeros. El 6.º hijo lo sacaron la noche de San Juan, lo sacaron por una ventana, lo sanjuanaron en la acequia y se fueron del pueblo ese. Ya se marcharon a buscarse la vida por ahí. Y ese vivió con bronquitis crónica toda la vida, claro, debía ser de haberlo pasado por el agua. Bien, todos los demás hermanos, que fueron 7 en total, todos han vivido hasta muy mayores, excepto uno que se casó con una de ese pueblo y era el único que iba a ese pueblo. Y ese murió con 50 años. Los demás han vivido todos perfectamente. O sea que esa es una anécdota. O sea que como dicen, no te acercas, a ver las ailas. Eugenio. A ver las ailas, sí. A ese pueblo tú no te acercas. Sí, ahora sí, hombre. Una cosa, Eugenio, ¿qué lugares de España? Bueno, antes de hacerte esta pregunta, con respecto a un comentario que salía aquí en el chat, alguien ha comentado sobre las comunidades indígenas y tu trayectoria pues ha sido la zona de Aragón, la has ampliado a toda España, pero ¿no te ha llamado la atención decir, bueno, voy a cruzar el charco y me voy a interesar por las comunidades de otros pueblos hispanos? ¿O todavía está dentro de tus proyectos? No, no está dentro de mis proyectos porque ha habido muchos buenos profesionales de la imagen, ha habido programas de televisión muy importantes que han recogido ese tipo de costumbres y ese tipo de tradiciones. En España da mucho de sí y todavía si hoy pudiera, por ejemplo, di que ya no tengo programa en Aragón Televisión, pero si lo tuviera estaría ahora mismo continuando con un equipo de grabación, estaría recogiendo más temas. Hay muchos temas por recoger de nuestra propia cultura. Entonces, respeto y valoro muchísimo a los profesionales que han hecho en distintas zonas, sobre todo el Amazonas, etcétera, han hecho muy buenos trabajos de Pancorbo, por ejemplo, etcétera. Han hecho muy buenos trabajos de documentación en imágenes de todos esos rituales y demás. Yo me he dedicado a España, todo lo más las Islas Canarias, donde he grabado del orden de los 80 documentales aproximadamente, y a poco más, y el sur de Francia, algunos temas también. Pero claro, salirte de tu ámbito y moverte, ves que aquí se está perdiendo lo que tienes en casa y vas a ir fuera, pues me parecía un poco desaprovechar la oportunidad. Hoy cascos. ¿Qué lugares, porque vamos, o sea, si alguien conoce la geografía de España, eres tú, ¿qué lugares nos recomendarías o que les pudiéramos recomendar a nuestros alumnos y también dónde se come mejor? Bueno. Son 2 preguntas difíciles y sé que no te vas a poder decidir por uno, pero bueno. No. Bueno, lo de comer mejor, yo es que soy... bueno, ahora se valora muchísimo esta cocina de diseño y todas estas cosas. De esa cocina yo no sé ni hablar ni me gusta probarla. Yo soy de los de la bota de vino y la comida sencilla
de recursos, o sea, de reaprovechamiento de todo lo que tienes en tu entorno, o sea, lo que llaman ahora kilómetro cero, sin ningún diseño, simplemente con la gente mayor que ha conocido todas estas recetas. Eso en cuanto... ¿Dónde se come mejor? Yo, donde más a gusto como es cuando te juntas, pues, ¿qué te diré yo? Pues el otro día, esta semana, el sábado, estuve con Los Pastores, bueno, una de las películas últimas que he hecho, que además es muy interesante. Cambio de tema un momento, pero luego vuelvo a retomar. En septiembre bajé con Los Pastores desde Belagua, en Navarra, hasta Las Bardenas, 8 días, grabándoles, caminando con ellos, durmiendo con ellos, etcétera, etcétera, y me ha salido un documental precioso de 1 hora y media de duración, etcétera. Quiero decir con esto que ese es un ejemplo de lo que estábamos hablando, de convivir con la gente para sacar el máximo de información. Bien, pues el otro día tuvimos una reunión con Los Pastores, oye, y te preparan ahí unas migas, te preparan una carne de cordero bien hecha a la brasa y comes a gusto, porque lo importante es la compañía. Yo eso de ir a los restaurantes no soy de los que van a los restaurantes, eso ya te lo digo de antemano. Bien, temas de los lugares, hay sitios preciosos, o sea, por supuestísimo, toda la zona del Pirineo, cualquier zona, estamos hablando del sur, pero el norte del Pirineo, la parte francesa es impresionante. Luego tienes zonas como la Cabrera en León, es que cualquier rincón de España, en Andalucía también, las sierras. Luego es que como combino con la arqueología también, con los conocimientos arqueológicos, pues descubres territorios, ¿no? Ahora mismo pues he estado estos días en Almadén, con las minas de Almadén, por ejemplo, ves todo ese mundo de las minas. Por ejemplo, Candelera, toda la sierra de Gredos, tanto por la parte norte como por la sur, es impresionante, porque es distinta vegetación, es otro mundo. Yo, a ver... y luego tienes zonas desérticas. Aquí en Aragón mismo se da un caso. Huesca, por ejemplo. Huesca, que tú conoces. Del Pirineo, estás a más de 3.000 metros de altitud. Luego tienes toda la zona de las sierras con otro tipo de vegetación, otro tipo de altitudes. Todo lo que es Guara, la Sierra de Gratal, todo eso, todas las sierras, perfecto. Hasta la Sierra del Montsec, por ejemplo. Bien, pero luego es que bajas, tienes toda la olla con todos los cultivos y los ríos que se juntan, el Alcanadre, el Guatizalema, el Cinca y demás, pero luego tienes toda la zona desértica de los Monegros. Hay una zona que es Jubierre, que está en plenos Monegros, que la gente desconoce, y eso es un lugar que han venido a rodar muchos temas como de extraterrestres. Es que te encuentras una zona totalmente desértica que bien puede parecer el oeste americano. Y eso, hay zonas en España muy ricas, cada una. Yo valoro todas. Cuando llego a los sitios disfruto porque me pierdo por los lugares, ¿no? Sí. Bueno, no nos ha contestado la pregunta. Le gusta todo, perdón, es un problema. No, ¿cuál? Es que sitios... No, que te estoy gastando una broma. Que como te gustan todos los lugares, pues claro. Claro que... Hombre, la Sierra de la Cabrera, los Ancares, Galicia me encanta. Es que Galicia, tú te puedes perder por cualquier sitio de Galicia y solamente esa cultura que se conserva. Bueno, Galicia y el norte, Cantabria y Asturias, toda esa zona, que no decimos que está virgen, pero sí de alguna manera no está tan contaminada como puede ser la zona mediterránea. Pero ahí te encuentras la vida rural viva, o sea, con sus gentes, con su vida igual que hace 50 o 80 años, ¿me entiendes? Y eso para mí es muy valorable. Luego los paisajes, por supuesto, lo que es Galicia, Asturias, Cantabria, León, todo eso me gusta. O sea, yo soy más del norte, más de la sierra, más de la montaña, más que de la zona del llano y de la costa. Muy bien, ok, y bueno, yo creo que vamos a ir ya terminando, pero te tengo que lanzar una pregunta y a lo mejor entra alguna pregunta más del público, porque le he dicho a Eugenio que íbamos a estar 1 hora hablando, llevamos 1 hora y 20 minutos, pero es que... ¿Qué se siente siendo influencer? Tú te has convertido en un youtuber. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes? Bueno, a ver, ¿cómo te sientes siendo una cuestión que planteamos, ya verás, con mis hijos planteamos la idea de dar a conocer todo el archivo. Antes vendíamos las cintas en VHS, se vendían colecciones, luego pasamos al DVD, hicimos colecciones en DVD, aún se va vendiendo algún DVD, pero poco más, ¿no?
Y teníamos en YouTube, teníamos pequeños cortos de 1 minuto, 1 minuto y pico, de promocionales de algunos de los documentales, remitiendo al que los viera a la tienda y que se los pudiera comprar o bien en DVD o bien descargárselo. Esto se hizo en el año 2011, bueno, prácticamente pues, lo veía poca gente, tampoco nos preocupábamos de ello. Y en 1 de diciembre nos planteamos, como ya veíamos que se venden en DVD, y dijimos, ¿qué hacemos con todo el archivo? Aquí se va a morir de risa, vamos a darlo a conocer. Y entonces ellos me plantearon esta posibilidad. El uno, que es técnico conmigo, es el que monta los documentales y maneja muy bien la parte técnica, y el otro, que hizo la carrera de marketing y publicidad y está llevando un departamento de marketing en una empresa de aquí de Huesca, pues entre los dos están moviendo todo el tema. Y dijeron, venga, vamos a empezar a mover. Y ahora, mientras estábamos aquí, estaba mi hijo Darío cargando documentales para próximas emisiones en YouTube, ¿no? O sea, pero eso se apañan ellos, yo no. ¿Cómo me siento? Pues me siento bien en el sentido que a mí me afecta. El económico me da igual porque eso se lo manejan ellos, pero sí la satisfacción de ver que ha sido un trabajo muy bien valorado por parte de la gente, los espectadores lo valoran muy bien, me felicitan, dicen, pues oye, un trabajo extraordinario, pues, y yo me alegro de que ellos puedan estar disfrutándolo, ¿sabes? Eso para mí es muy importante. Y que se lo puedan descargar, porque además creo que se lo pueden descargar y todo. Sí, se puede ver fácilmente en la red, gratuitamente, y la verdad es que está muy bien. Además, o sea, a nosotros como docentes este material nos viene muy bien, porque claro, ponerles un documental de 20 minutos a gente que habla otro idioma, cuando a lo mejor hay palabras muy centradas en un dialecto, puede ser difícil, pero es una fuente de información tan interesante que extrayendo extractos de allí y con una buena didactización, o sea, es un material que a nosotros nos da una base y un apoyo. Yo he utilizado ya alguno en clase, antes cuando te has ido, no sé si lo has escuchado y tal, hace poco les puse a los muchachos el de los peines, ¿no? Y entonces, claro, los muchachos, pues, o sea, es que se plantean preguntas de, bueno, ¿y cuánto vale un peine así, no? Y entonces empiezan a mirar en red cuánto puede valer un peine artesanal. Se sorprende mucho de que sea tan caro. Entonces empiezas a otros tipos de discusiones, lo que hablábamos antes, ¿no? De que no se puede comparar con un producto hecho en China. Y se les abre una ventana, porque para empezar, para ellos un peine es un producto de plástico. Y siempre han conocido un peine como un producto de plástico. Y de repente ven que no. O sea, que el origen es otro, ¿no? Entonces, me parece un material de verdad fantástico y yo creo que en los próximos días vais a tener mucha subida de... Bueno, ahora llega el verano, es una temporada en que vamos a tener vacaciones y tal, perdona, pero yo creo que a partir de ese... Es el verano para nosotros, pero es el invierno para los del hemisferio sur en América, que también son muchos espectadores. La gente que nos está son profesores en Alemania, Suiza, o sea, son de origen de Colombia, Perú, etcétera, pero estamos todos viviendo en la zona esta de Alemania, Austria y Suiza, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de septiembre y tal, pues va a haber muchos llamamientos de YouTube, porque va a haber mucho trabajo de investigación en nuestras clases. Voy a mirar si hay aquí en el chat algo. Aquí, mira, te vas a enterar de lo que vale peine, sí, claro, por aquí. España tiene una geográfica incomparable en Europa. Envidiable tu vida como investigador, más un sentido de humor y amor a la vida que brota con tus palabras. Es apasionante escucharlo, ha sido un lujo compartir con don Eugenio Monesma hoy. Y la verdad es que perdona, sí, soy ilustrísimo, porque como soy miembro de la Real Academia, soy ilustrísimo. Bueno, pues señor don ilustrísimo Eugenio Monesma, la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Se ha pasado el tiempo súper rápido, no hemos tenido problemas técnicos más que al principio, con lo cual vamos a poder poner la grabación, la vamos a poder colgar para el resto de personas porque hemos limitado el aforo. Y si tenéis alguna pregunta, os tenéis unos minutillos y si no iremos cerrando la sala porque estamos abusando de su tiempo.
Bueno, como se suele decir, os calláis para siempre. No, pero si quieren me pueden mandar algún correo en la página web de Pyrene, PYRN, pues ahí pueden mandarme algún correo si quieren hacerme alguna pregunta más personal. Muy bien. Pues yo espero, Eugenio, muchísimas gracias. Yo espero poder tomarme un café contigo o una caldereta por Huesca pronto. Unas migas. Mira, a ver lo que te comentan por aquí. Una oportunidad única el haber podido escuchar a don Eugenio, no solo por su sabiduría y experiencia, sino por la forma tan amena y cercana de compartir historias y anécdotas, demostrándonos que hay oficios que no desaparecerán, como el de ser un buen contador de historias. Bueno, lo que pasa es que somos ya muy mayores y claro, vas acumulando experiencias y luego las puedes contar, claro. Bueno, pero una cosa es hacerse mayor y otra cosa es sentirse mayor. No, y yo creo que eso ha quedado muy claro, que no te sientes mayor. Y que siga así muchos años. Muy bien. La gente se está despidiendo. Muchas gracias, Eugenio. Aplausos. Ya veo. Voy a dejar el chat un rato abierto por si alguien todavía quiere escribir algo. Y os voy a dejar para que os podáis bajar el certificado de asistencia y los links por si necesitáis algo, pero el chat lo dejo abierto y si entra alguna pregunta, pues se podrá a lo mejor ir contestando, pero yo creo que ya la gente se está dando las gracias, aplausos. Cuídate mucho y sigue tan activo. Pues gracias a vosotros y a vuestra disposición. Volver a con el tema de las piedras o algún tema así. Cuando quieras. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Eugenio. Gracias. Ya Sí, puedes desconectar. Yo también voy a desconectar.